Se dice que hay papeles que te persiguen, que se aferran al alma del actor susurrándole secretos oscuros, mucho después de que las cámaras dejan de rodar. Pero ¿qué ocurre cuando ese papel no solo te persigue, sino que te consume, te transforma en algo irreconocible, y luego te abandona en la oscuridad? La historia de Heath Ledger no es solo la de un actor que interpretó a un villano icónico. Es la crónica velada de un descenso, una metamorfosis tan profunda que para muchos selló su destino. En los rincones más silenciosos de Hollywood, entre murmullos y miradas esquivas, aún resuena una pregunta. ¿Fue el Joker una bendición o una maldición? ¿Un triunfo magistral o el eco de una tragedia inminente? Se habla de diarios llenos de pensamientos perturbadores, de noches en vela de una inmersión tan completa que la línea entre el hombre y el monstruo se difuminó hasta desaparecer. Los últimos días de Heath Ledger, el hombre detrás de la sonrisa macabra, son un enigma envuelto en genio y dolor. Una sinfonía inconclusa que resuena con la promesa de una verdad oculta, esperando ser desvelada. Porque la verdad es que para entender la partida de Heath, no basta con mirar la superficie. Hay que adentrarse en el abismo que él exploró para dar vida al villano más aterrador de todos los tiempos. Un abismo que quizás nunca pudo abandonar. Y en ese abismo donde la luz apenas se atreve a penetrar yace el corazón de nuestra historia, la trágica desaparición de un talento inigualable en la cúspide de su carrera, dejando tras de sí un legado imborrable y una serie de preguntas sin respuesta. Un final tan abrupto como impactante que conmocionó al mundo y dejó a millones preguntándose si el arte en su forma más pura y obsesiva puede cobrar un precio demasiado alto. El precio de la inmortalidad a cambio de la vida misma. Para desentrañar este misterio debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que la risa maniática del Joker resonara en las salas de cine, hasta los orígenes de un joven soñador en una tierra lejana. Heathcliff Andrew Ledger nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia Occidental, un lugar de sol y playas interminables, pero también de una cierta distancia del epicentro del mundo del espectáculo. Desde muy joven Heath mostró una inclinación natural por la actuación, un magnetismo innato que lo diferenciaba. No era el típico niño prodigio, sino un alma inquieta que buscaba expresarse. Su paso por el teatro amateur en el colegio y algunas series de televisión australianas como Sweat y Ship to Shore fueron los primeros destellos de lo que estaba por venir. Con tan solo 19 años, Heath, impulsado por una ambición silenciosa pero férrea, hizo lo que muchos jóvenes talentos australianos: empacó sus maletas y se dirigió a Hollywood, el epicentro de los sueños rotos y cumplidos. No tardó en destacar. Su carisma, combinado con una belleza innegable y una mirada penetrante, lo catapultó rápidamente al estatus de ídolo adolescente con 10 Things I Hate About You en 1999. De repente su rostro estaba en todas las carpetas, su nombre en todas las revistas. Pero Heath era más que una cara bonita. Su ambición no era la fama efímera, sino la trascendencia artística. Rápidamente se desmarcó de los papeles juveniles buscando personajes que desafiaran sus límites y los del público. Películas como El Patriota junto a Mel Gibson o A Knight's Tale lo consolidaron como un protagonista capaz de cargar con el peso de una gran producción, pero su verdadera transformación comenzó a gestarse en roles más complejos. Fue en películas como Monsters Ball, donde interpretó a un joven atormentado, o la controvertida Ned Kelly, donde su intensidad dramática comenzó a brillar con una luz propia. Se estaba forjando un actor de carácter, alguien que se sumergía en sus personajes con una seriedad casi palpable. Pero fue en 2005 cuando el mundo realmente se detuvo a observar la magnitud de su talento con Brokeback Mountain. En un papel que desafiaba las normas de Hollywood, interpretó a Ennis del Mar, un vaquero taciturno y atormentado por un amor prohibido. Su actuación fue una clase magistral de contención y emoción, le valió una nominación al Oscar, y rompió barreras consolidándolo como uno de los actores más respetados de su generación. Era un artista en ascenso, en la cúspide de su poder creativo, con una filmografía que ya mostraba una versatilidad asombrosa. Fuera de las cámaras, Heath
Era un hombre reservado, un amante del ajedrez, la fotografía y con aspiraciones de dirigir. Su relación con la actriz Michelle Williams, a quien conoció en el set de Brokeback Mountain, y el nacimiento de su hija Matilda Rose en 2005, parecían completar el cuadro de una vida plena tanto en lo profesional como en lo personal. Era el sueño americano hecho realidad para un joven australiano, un hombre que parecía tenerlo todo: talento, éxito, amor y una familia. La vida de Heath Ledger en aquel entonces era un lienzo vibrante lleno de colores brillantes y promesas ilimitadas. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y felicidad, se gestaba un desafío que pondría a prueba no solo su talento, sino los límites de su propia psique. Un papel que para muchos se convertiría en su obra maestra y al mismo tiempo en el presagio de su caída. La noticia de que Heath Ledger sería el próximo Joker en The Dark Knight de Christopher Nolan fue recibida con una mezcla de escepticismo y polémica. El chico de las comedias románticas y los dramas románticos como el archienemigo de Batman, los foros de Internet ardían con críticas y dudas. Pero Heath, con su característica determinación, no solo aceptó el reto, sino que se propuso redefinir al personaje de una manera que nadie había imaginado antes. No quería emular a Jack Nicholson. Quería crear algo completamente nuevo, aterrador y nihilista. Su preparación fue legendaria y hoy casi mítica. Se encerró solo en una habitación de hotel durante un mes, sumergiéndose en el mundo retorcido del Joker. Llevaba un diario, una bitácora de sus pensamientos más oscuros, de chistes macabros, de dibujos perturbadores. Experimentó con voces, gestos, buscando la risa perfecta, esa carcajada que no solo sonara a locura, sino a desesperación. Se dice que estudió a los payasos asesinos, a los psicópatas y a las hienas, buscando la esencia de la anarquía pura. Esta inmersión profunda, esta metodología de actuación, fue el primer paso en un camino que lo llevaría a la cima de su arte, pero también a los límites de su propia cordura. Las semanas de rodaje de The Dark Knight fueron intensas. Heath se transformó por completo. El maquillaje que él mismo ayudó a diseñar no era una máscara, sino una segunda piel. Su Joker era caótico, impredecible, una fuerza de la naturaleza que no buscaba dinero ni poder, sino simplemente ver el mundo arder. Sus compañeros de reparto, incluyendo a Christian Bale y Gary Oldman, quedaron asombrados por su compromiso. Se cuenta que incluso fuera de cámara Heath se mantenía en personaje, improvisando, asustando, manteniendo a todos en vilo. La famosa escena del interrogatorio con Batman, donde el Joker aplaude sarcásticamente, fue una improvisación de Heath que Nolan decidió mantener. Su genio era innegable, pero también lo era el costo personal. Amigos y familiares comenzaron a notar un cambio. Heath hablaba de la dificultad de desconectarse del personaje, de la energía que consumía su alma. La risa del Joker que había perfeccionado con tanto esmero parecía resonar en su mente, incluso cuando no estaba filmando. La película se convirtió en un fenómeno global, y la actuación de Heath fue universalmente aclamada como una de las más grandes de la historia del cine. Las primeras proyecciones de prueba ya generaban una expectación sin precedentes. La gente no podía creer lo que estaba viendo. Había logrado lo imposible: superar las expectativas y redefinir un ícono cultural. Pero el triunfo profesional coincidió con una creciente agitación personal. El insomnio se volvió crónico, una batalla diaria contra una mente que no podía apagarse. Recurría a pastillas para dormir, una mezcla peligrosa que prometía descanso, pero que solo ofrecía una falsa tregua. Los rumores de problemas en su relación con Michelle Williams se hicieron más fuertes, y finalmente la pareja se separó en septiembre de 2007. La custodia de su hija Matilda se convirtió en una preocupación constante. A pesar de todo, Heath siguió trabajando filmando The Imaginarium of Dr. Parnassus bajo la dirección de Terry Gilliam. Se decía que estaba cansado, que su energía vital se estaba agotando. Sus ojos, antes llenos de chispa, mostraban una profunda fatiga. La presión, la fama, la inmersión en un personaje tan oscuro, la separación, todo parecía converger en una tormenta perfecta. Y entonces, el 22 de enero de 2008, el mundo se detuvo. Heath Ledger
Fue encontrado inconsciente en su apartamento de Nueva York por su masajista. Los paramédicos no pudieron reanimarlo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, dejando a Hollywood y a sus millones de fans en estado de shock. Tenía solo 28 años. La causa de su muerte fue inicialmente incierta, pero el informe toxicológico reveló la verdad: una sobredosis accidental de medicamentos recetados. Una combinación letal de analgésicos, ansiolíticos e hipnóticos. No fue un suicidio, sino una trágica equivocación. Una búsqueda desesperada de paz en medio del caos. El mundo lloró la pérdida de un talento generacional, y la sombra del Joker se cernió sobre su partida, alimentando la dolorosa especulación de que el personaje lo había consumido. Detrás de los titulares sensacionalistas y el luto público se escondían verdades más íntimas y dolorosas. El diario del Joker que Heath había creado con tanto esmero se convirtió en un objeto de fascinación morbosa. Contenía imágenes de Alex Delarge, de la Naranja Mecánica Comics del Joker llenas, y garabatos que reflejaban la mente perturbada del personaje. Su hermana T. Ledger reveló años después que él había mostrado este diario a su familia durante la Navidad de 2007, bromeando sobre lo mucho que se había metido en el personaje, pero también admitiendo que estaba cansado y que le resultaba difícil conciliar el sueño. Su padre, Kim Ledger, confirmó que Heath había estado tomando medicación para el insomnio y la ansiedad, y que su hija Michelle Williams le había advertido sobre la combinación de pastillas. Se decía que en los días previos a su muerte, Heath estaba especialmente agotado. Durante el rodaje de The Imaginarium of Dr. Parnassus, sus compañeros notaron su cansancio extremo. Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell, quienes completaron su papel en la película tras su muerte, donaron sus salarios a la hija de Heath, Matilda, en un gesto conmovedor que reflejaba el profundo respeto y cariño que le tenían. La prensa, siempre voraz, no tardó en vincular directamente la muerte de Heath con la intensidad de su interpretación del Joker. Se habló de una maldición del Joker, una narrativa que, aunque dramática, simplificaba una realidad mucho más compleja. Si bien la inmersión de Heath en el personaje fue profunda y exigente, su lucha contra el insomnio y la ansiedad era una batalla personal que precedía y se intensificó durante ese periodo. No era el Joker quien lo mató, sino una peligrosa combinación de estrés, insomnio y una medicación que se volvió incontrolable. Sin embargo, la imagen del actor atormentado por su arte resonó profundamente en el imaginario colectivo, convirtiéndose en parte de la leyenda trágica. Amigos cercanos revelaron que Heath era un alma sensible que sentía las cosas profundamente. La presión de la fama, la constante exposición, la necesidad de estar siempre encendido, todo contribuía a un agotamiento que no siempre era visible para el público. Su deseo de escapar del encasillamiento lo llevó a buscar papeles cada vez más desafiantes, pero cada nuevo reto también significaba una mayor exigencia emocional y psicológica. La pérdida de su relación con Michelle Williams y la preocupación por su hija lo afectaron profundamente, sumándose a la carga mental que ya soportaba. Las revelaciones póstumas solo intensificaron el sentimiento de que el mundo había perdido a un artista en la cúspide de su genio, un hombre que se atrevió a explorar los rincones más oscuros de la psique humana, quizás a un costo incomprensible. La verdad de sus últimos días, envuelta en el velo de la medicación y el insomnio, sigue siendo un testimonio sombrío de la fragilidad de la vida y la intensidad del compromiso artístico. El impacto cultural de la actuación de Heath Ledger como el Joker trascendió su propia vida, redefiniendo no solo al personaje, sino el estándar para las interpretaciones de villanos en el cine. Su Joker no era simplemente un antagonista. Era una fuerza de la naturaleza, un catalizador del caos. Una figura nihilista que reflejaba las ansiedades de una sociedad moderna. Su legado es un hito en la historia del cine, una actuación que se estudia y se emula, pero rara vez se iguala. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció su genio póstumamente, otorgándole el Oscar al mejor actor de reparto. Fue un momento agridulce, un reconocimiento a su inmenso talento, pero también un recordatorio doloroso de lo que el mundo había perdido. Este premio no solo honró a Heath,
sino que también solidificó la idea de que su sacrificio artístico había sido de alguna manera validado. Pero más allá de los premios y la aclamación, la muerte de Heath Ledger generó una reflexión más profunda sobre la salud mental en Hollywood, la presión sobre los artistas y los peligros de la automedicación. Su historia se convirtió en un faro de advertencia, un recordatorio de que detrás de cada personaje icónico hay un ser humano con sus propias batallas. La percepción pública de Heath pasó de ser un actor prometedor a la de un mártir del arte, un genio trágico cuya obsesión por la perfección lo llevó a explorar abismos de los que no pudo regresar. Los misterios sin resolver, las conjeturas sobre si el Joker realmente lo poseyó, o si su muerte fue simplemente el resultado de una combinación desafortunada de circunstancias, continúan alimentando la leyenda. Su sonrisa en la pantalla, esa sonrisa desquiciada y llena de dolor, se convirtió en un símbolo de su complejidad y su atormentada genialidad. Nos deja la pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir por la perfección artística? ¿Y cuál es el precio real que algunos deben pagar? Y así la cortina cae sobre una vida que ardió con una intensidad inigualable, dejando un vacío que ninguna actuación podrá llenar. Heath Ledger, el Joker que nadie conoció del todo, sigue bailando en la oscuridad de nuestra memoria. Un enigma eterno, un genio trágico cuyo legado nos persigue con la misma fuerza con la que su personaje lo persiguió a él. Su risa, que una vez fue el sello de la locura cinematográfica, ahora resuena como un eco melancólico de un talento perdido demasiado pronto. No hay un final feliz para esta historia, solo la persistente sensación de lo que pudo haber sido de las películas que nunca vimos, de las actuaciones que nunca nos deslumbraron. Solo queda el recuerdo de un actor que se atrevió a ir más allá, que se entregó por completo a su arte, y que en esa entrega encontró tanto su inmortalidad como su trágico final. Su historia es un recordatorio sombrío de la delgada línea entre el genio y la autodestrucción, un testimonio inquietante de cómo la búsqueda de la verdad artística puede a veces llevarnos a un punto sin retorno. Y en el silencio que dejó la imagen del Joker de Heath Ledger, permanece una obra maestra que nos confronta con la oscuridad inherente a la condición humana, una oscuridad que él quizás conoció demasiado bien.